Nuevo episodio de AP Pensar y aquí estamos actualizando los indicadores de COVID como todas las semanas. Decirles, confirmarles, como les había anticipado el fin de semana pasado, que el dato es que incipientemente, muy de a poco, pero están empezando a crecer algunos indicadores y esto da cuenta que se sostiene en base a que empezó a ser la variante Delta predominante en Argentina como el resto, como muchos de los países de Latinoamérica. Por ejemplo, una de las variables que con la que solemos arrancar a pensar tiene que ver con la media de nuevos casos semanales. En este caso, luego de 11 semanas consecutivas de descenso de este indicador, en el cual había llegado la semana pasada a los 900 nuevos casos diarios de promedio semanal, esta semana empezamos a notar que aumentó. Esta variable está en 1078 nuevos casos diarios de promedio. Por lo tanto, esto indica que la media aumentó 178 casos. El récord se dio el día jueves con 1541, pero el buen indicador es que la tasa de letalidad, los fallecimientos, no representan este crecimiento. De hecho, la letalidad se mantiene y el dato absoluto de fallecimientos descendió esta semana a nivel nacional de 30 a 23 fallecimientos diarios de promedio. El indicador de activos también aumentó. La semana pasada teníamos al fin de semana 18.083 activos. Esta semana tenemos 18.727 activos. Estos representan 644 activos más que la semana pasada. En el desagregado de la semana también vemos un crecimiento, donde los domingos, como siempre, que suele ser el día de menor cantidad de casos, la semana pasada fue de 331 y esta semana fue de 400. El lunes, que fue de 406 la semana pasada, esta semana fue de 912. Y así sucesivamente, comparando día a día, a igual día, semana a semana, notamos este crecimiento de casos. Y además les vuelvo a reiterar que esto ya se veía el domingo pasado. Si bien en el dato absoluto había una disminución, la composición de casos se notaba que había pasado a ser predominante Delta. Ahora esta situación se ve en la cantidad de casos que aumenta, porque como todas y todos saben, la variante de Delta, la característica que tiene es que tiene mayor contagiosidad. En el caso de los porcentajes de tasa relativa de ocupación en terapia intensiva, también se ve un incipiente crecimiento. La semana pasada a nivel nacional estábamos en 36.20, esta semana estamos en 37, a nivel provincia de Buenos Aires estábamos en 41.5, esta semana estamos en 42.3, y en el caso de Bahía Blanca, que la semana pasada estábamos en 29.8, esta semana estamos en 39.7. En el caso absoluto de ocupación de terapia intensiva, sigue habiendo un pequeño descenso, pero lo que pasa es que es lo que había dicho un poco el fin de semana pasada. Empieza a haber un retroceso mucho más lento, ¿sí? Veníamos descendiendo a lo mejor a grandes cantidades, a 300, 500 camas que se liberaban por semana, y esta semana se liberaron solo 69 a nivel nacional, ¿sí? Cuando hacemos el comparativo del desagregado de la cantidad de casos, como siempre vemos, del total de casos, cuántos casos quedan activos, cuántos recuperados y cuánto en letalidad, lo que vemos es que también luego de 15 semanas de descenso continuo de la tasa de activos, esta semana por primera vez aumenta, insisto, de manera muy incipiente, no para asustarse, venía bajando. Hace 15 semanas estábamos en 6.71 de activos a nivel nacional, fue bajando de a poco hasta llegar al 0.34, el descenso había sido importante. Esta semana aumentó 0.01, por lo tanto del 0.34 a 0.35, y lo importante, como le acababa de decir, que la letalidad se mantiene por cuarta semana consecutiva, se mantiene en 2.19, que es muy por debajo de la media latinoamericana, que está en 2.79. En general, empezó a notarse esta situación de crecimiento incipiente, ¿sí? No solamente en el caso de Argentina, como les decía, en el caso de Colombia también la tasa de activos en 0.02 puntos aumenta. En el caso de Perú sigue aumentando muy a poco, pero sigue aumentando también en 0.01. En el caso de Chile es un poco más marcada el crecimiento, aumentó de 0.58 la tasa de activos a 0.77. En el caso de Uruguay, que aumentó de 0.39 a 0.44. En el caso de Paraguay, que había llegado casi al mínimo,
La semana pasada había alcanzado el 0,03 de activos nada más, había casi desaparecido la circulación del virus y esta semana aumentó a 0,06. La cantidad de vacunas sigue llegando. Esta semana llegaron al país 2.700.000 dosis de vacunas, de las cuales fueron más de 1 millón de Pfizer. Como saben, todas y todos, las Pfizer se están utilizando para adolescentes. También llegaron AstraZeneca en 923.000 dosis. Y también Richmond, el laboratorio argentino que está produciendo las Sputnik, entregó 154.875 dosis de la dosis 2. De tal manera que estas sí son para adultos, se sigue aumentando la cantidad de stock de vacunas para poder aplicar. Actualmente Argentina ya recibió hasta el momento 84.342.990 dosis de vacuna. ¿Se acuerdan cuando decían que Argentina no tenía vacunas? De las cuales ya se llevan aplicadas casi 58 millones de vacunas, de las cuales el 57% fue a la primera dosis y el 43.7% a la segunda dosis. Cuando el dato que para ver cómo se distribuye sobre la población, decir que ya con esquema iniciado, o sea con una dosis del total de la población, representa el 71.7% de la población, ¿sí? Importante, siempre recuerdo que estamos hablando que con esquema inicial nos aseguramos que no haya posibilidad casi mínima de fallecimiento, y con esquema completo el 55.6% de la población total. Ahora, sabemos que se está vacunando a población mayor a 3 años solamente. Por lo tanto, si vemos el porcentaje de personas vacunadas sobre el grupo etario que se está vacunando, que es mayor de 3 años, el porcentaje, por supuesto, es mayor. Tenemos que hablar que es el 75.4% de personas que iniciaron el esquema de vacunación en este grupo etario y el 58.5% que completaron el esquema de vacunación. Por supuesto, cuando hacemos el desagregado por grupo etario, lo que vemos es, como veníamos viendo, que en los grupos etarios más grandes, que son los que ya se liberó sin turnos la vacunación, no hay casi cambios de semana a semana. Por ejemplo, en mayores de 50 años, con una dosis teníamos el 95% la semana pasada, esta semana tenemos el 95.11%. Es muy poco lo que aumentó, pero sí, donde aumenta más es en los grupos etarios más jóvenes, que son los que se están vacunando a gran escala en este momento. Por ejemplo, en el grupo de 12 a 17 años, que fue el primer grupo etario que se amplió a la vacunación, aumentó del 27.67 de la semana pasada al 43.21 esta semana. Y en el grupo etario de 3 a 11 años, la semana pasada habían iniciado el esquema de vacunación en el 6.22% de los casos, y esta semana alcanzamos el 12.47%. En el caso de esquema completo pasa algo parecido. En los grupos etarios más grandes, de más de 50 años, la semana pasada teníamos el 88.26%, esta semana tenemos el 88.81%, no hay gran fluctuación. Hace 6 semanas veníamos alrededor de 2.250.000 dosis aplicadas por semana, 2.270.000. Luego habíamos tenido 3-4 semanas que había atenuado la cantidad de dosis aplicadas. ¿Por qué? Porque esto que contábamos, como ya los mayores nos estaban acercando a vacunar y se estaba empezando a vacunar de manera incipiente a los grupos más chicos, había atenuado un poco, no por falta de vacunas. Esta semana, con la cantidad de stock de vacunas que hay, y ya con los grupos de 3 a 12 años y a 11 años y de 11 a 17 que están acercándose a vacunar de manera más importante, vuelve a aumentar y volvemos a estar en 2.248.000 dosis de vacunas aplicadas. Que van a llegar 3 nuevos cargamentos de vacuna a partir del lunes. El lunes van a llegar de vacunas CanSino, son en todos los casos. Son 414.000 unidades de vacunas que van a llegar. El primer embarque llega el lunes con 124.000. El martes llega otra tanda de otras 124.000. Y el miércoles la tercera tanda de 166.000, con lo cual se completa esta cantidad de vacunas que les decía. Ahora, si hablamos de vacuna, otro dato importante a comentarles, y no tiene que ver solamente con el COVID, es que la provincia de Buenos Aires anunció la próxima semana, del 25 al 31 de octubre, como semana de la vacunación bonaerense. ¿Esto qué quiere decir? Es una campaña para que todas las personas, principalmente los chicos, que son los que tienen la mayor cantidad de vacunas a aplicarse en el cronograma de vacunación, en el calendario de vacunación, puedan acercarse a los distintos centros de vacunación para completar este
este esquema de vacunación de las vacunas que le estén faltando, de las que dicen los distintos calendarios de vacunación. Sin más.